¿cómo andan? Hoy vamos a ver trigonometría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hagamos en trigonometría lo vamos a hacer con un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso el ángulo de 90 grados es A, ¿sí? El ángulo lo podemos nombrar con una sola letra o podemos decir que es el ángulo BAC o CAB, que es lo mismo, ¿sí? En los triángulos rectángulos tenemos la característica que hay dos catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados, y tenemos la hipotenusa, que es el otro lado que queda, ¿sí? Que fíjense que el lado que queda es el opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, repito, los catetos forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es opuesta al ángulo de 90 grados, ¿sí? No la conforma, sino que está enfrente. Entonces, como les dije recién, AB o BA sí que es lo mismo, y AC o CA son los catetos, y BC es la hipotenusa. Acuérdense que yo voy a nombrarlos de una manera a los lados, pero si los nombran de la otra forma, en vez de decir BC, dicen CB, es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es un segmento. Bien, entonces acá tenemos que en cualquier triángulo rectángulo se verifica, en este caso, que A es igual a 90 grados, ¿sí? Y la suma de B más C va a ser también igual a 90 grados. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que si yo hago la suma de el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B, me va a dar 180 grados. Si yo ya sé que es 90 grados porque es un triángulo rectángulo, la suma de estos dos me va a tener que dar 90 grados. O sea que los otros dos ángulos van a ser sí o sí ángulos agudos, menores a 90 grados, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que siempre se cumple en un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O al revés es lo mismo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Fíjense que en este caso AB es un cateto, lo puse al cuadrado. AC es el otro cateto, lo puse al cuadrado, y eso es igual a BC al cuadrado, que es la hipotenusa. Entonces, cosas muy importantes que tenemos que saber, ¿sí? Respecto a los ángulos que no son rectos. Respecto del ángulo B, ¿sí? Que es uno de mis ángulos agudos, va a haber un cateto que es opuesto a ese ángulo B. Si nosotros miramos, acá tenemos el ángulo B, ¿sí? Y sabemos que este es un cateto y este es el otro cateto. El cateto opuesto al ángulo B va a ser este que está acá, AC. El cateto adyacente respecto del ángulo B, ¿sí? Sigo mirando acá este ángulo B, va a ser BA, ¿sí? Porque el otro ya lo vemos que está enfrentado, es el cateto opuesto. Entonces, BA va a ser el cateto adyacente. Es uno de los lados que forma al ángulo B, ¿sí? Fíjense que los lados que forman el ángulo B son AB y BC. ¿Por qué no puede ser BC el cateto adyacente? Justamente porque es cateto y BC es hipotenusa, ¿sí? Entonces tiene que ser sí o sí BA. Y la hipotenusa va a ser BC, tanto respecto al ángulo B como respecto al ángulo C también, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el otro. Entonces, respecto al ángulo C, me paro acá, ¿sí? Estoy en el ángulo C. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? Miro cuáles son mis dos catetos. Mi cateto es AC y el otro cateto es AB. Y lo opuesto al ángulo C va a ser AB, ¿sí? Está enfrentado. Entonces pongo cateto opuesto es AB. El cateto adyacente, ¿sí? Que es uno de los lados que forma al ángulo C, va a ser AC, ¿sí? Porque los lados que forman al ángulo C son AC y CB. Pero CB es hipotenusa, entonces mi cateto adyacente va a ser AC. Y la hipotenusa sigue siendo BC. Entonces, ¿qué les recomiendo? Primero identifiquen la hipotenusa. Una vez que identificaron la hipotenusa, después se fijan a ver respecto a los ángulos agudos, ¿sí? Respecto a los ángulos que no son rectos, en este caso B y C, quién va a ser el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente. Esto nos servirá para hacer las razones trigonométricas. Bien, entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas relacionan la amplitud de los ángulos agudos con la longitud de los lados, ¿sí? Y se definen de la siguiente manera. Tenemos al seno de un ángulo agudo, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cuando digo razón, es la división, ¿sí? En realidad. Entonces, el seno de B, porque nosotros vamos a sacar el seno tanto de B como de C, que son nuestros ángulos agudos. El seno de B es igual
dice cateto opuesto. Bueno, ¿quién era el cateto opuesto del ángulo B? AC, ¿sí? Entonces lo pongo acá, AC. Sobre la hipotenusa, que ¿quién es mi hipotenusa? BC, ¿sí? Entonces ahí tengo armada esta razón trigonométrica, que después veremos para qué se utiliza, ¿sí? Pero primero hay que saber cómo armarla. Y si yo quiero saber el seno del ángulo C, tengo que hacer el cateto opuesto, es AB, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es BC. Siempre tengan en cuenta que estas letras las estoy dando en base a mi triángulo que tengo acá. Si fueran otras letras, bueno, van a ir cambiando eso, ¿sí? Lo solemos recordar como SO, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la S de seno, la O de opuesto y la H de hipotenusa, ¿sí? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y cuando lo veamos para hacer en la calculadora, van a ver que en la calculadora aparece, en vez de sen, que es como lo solemos poner nosotros, aparece sin en la calculadora. Ahora, más adelante vamos a ver cómo utilizarlo. Vamos a ver otra razón trigonométrica que es el coseno, también de un ángulo agudo, si vamos a sacarlo. Fíjense que el coseno de un ángulo agudo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar el coseno del ángulo B, que es un ángulo agudo, ¿sí? Me fijo, bueno, ¿cuál es el cateto adyacente al ángulo B? El cateto adyacente es AB, ¿sí? Entonces, por eso pongo acá arriba en el numerador AB y en el denominador pongo la hipotenusa, que es BC, ¿sí? Y si quiero hacer el coseno del otro ángulo agudo, que es C, me fijo en C, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuál es el cateto adyacente? AC, sobre la hipotenusa, que es BC, ¿sí? Acá se lo suele recordar como K, significa el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Y en la calculadora lo vemos igual que como lo utilizamos nosotros, dice cos, ¿sí? Esto anótenlo, ténganlo en cuenta para cuando lo tengan que usar. Bueno, y la tercera razón trigonométrica que tenemos es la tangente de un ángulo agudo, que es lo mismo que hacer la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Acá no usamos la hipotenusa, ¿sí? Entonces me fijo, la tangente del ángulo B, ¿sí? Tengo que hacer el cateto opuesto es AC, entonces lo pongo en el numerador. Y en el denominador voy a poner el cateto adyacente, que es AB. Lo importante para que esto salga bien es pararme en el ángulo que estoy. Por ejemplo, en el segundo, quiero sacar la tangente del ángulo C. Entonces me paro acá, ¿sí? ¿Quién es mi cateto opuesto para ponerlo en el numerador? AB, entonces lo pongo arriba. ¿Y quién es mi cateto adyacente? AC, ¿sí? Entonces lo pongo en el denominador. Esto se lo recuerda como TOA, ¿sí? Que quiere decir la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Y en la calculadora lo van a encontrar como TAN. Nosotros utilizamos la abreviación TG, ¿sí? Para decir tangente. En la calculadora lo van a encontrar como TAN. Entonces fíjense que se terminó formando con las tres razones trigonométricas que vimos, SOHCAHTOA. Si ustedes le preguntan a alguien, ¿viste trigonometría en el colegio? Y te van a decir seguramente, sí, SOHCAHTOA. Bueno, en realidad es una regla memotécnica para acordarse cómo es, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. El seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la calculadora, ¿sí? Si nosotros conocemos el ángulo y queremos hallar el valor de la razón trigonométrica, tenemos que hacer los siguientes pasos. Por ejemplo, a mí me dan el seno de 30, ¿sí? Si me piden el seno de 30, voy a buscar la tecla sin, ¿sí? Pongo 30, cierro paréntesis, igual. Si les da un medio como a mí, bueno, ponen SD, ¿sí? La tecla esta que te transforma la fracción a decimal, y eso es 0,5. ¿Sí? El resultado del seno de 30 es 0,5. Me fijo ahora cómo hacer si me dan el coseno de 52 grados 45 minutos. ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? Entonces voy a tocar coseno, lo busco, está acá cos. Fíjense que sin cos y tan están juntas los tres botones. Entonces, pongo el coseno. Voy a poner 52 grados. ¿Dónde toco la tecla de 52 grados? Acá está. ¿Ven que dice grados, minutos y segundos? Bueno, toco una vez para grados. Y después voy a poner 45 minutos. Y en la calculadora me va a volver a aparecer grados. O sea, yo vuelvo a tocar esta tecla, pero la calculadora ya sabe que esos no son grados, sino que esos son minutos, ¿sí?
Acá que les pongo grados, minutos y segundos es la tecla que tienen que tocar ustedes en la calculadora. No es que así lo tienen que hacer cuando lo resuelvan en la carpeta, ¿sí? Entonces cierro paréntesis, igual, y me da 0,60, ¿sí? Ahí ustedes se tendrán que fijar si su profe les pide que el resultado esté truncado o que esté redondeado, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá en estos videos va a ser truncarlo, es decir, lo corto en 2 decimales. 0,60 sería el resultado, ¿sí? Y veamos el tercer ejemplo, si nos piden la tangente de 110 grados, 55 minutos, 8 segundos, lo que tengo que hacer es tocar la tecla tan, poner 110 grados con esta tecla, ¿sí? Acá. Pongo 55, vuelvo a tocar la misma tecla de grados, minutos y segundos, pongo el 8 y vuelvo a tocar la misma tecla. Cierro paréntesis, igual, y me da menos 2,61. Ahora vamos a ver cómo hacer con la calculadora cuando conocemos la razón trigonométrica, pero no sabemos a qué ángulo corresponde, ¿sí? Nosotros sabemos que el seno de X, que es un ángulo cualquiera, así que no es el que no conocemos, es 0,41. ¿Cómo saber quién es este ángulo de X? ¿Cuánto mide? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, antes de tocar el seno, vamos a tocar Shift, ¿sí? El Shift suele estar siempre en amarillo, acá. Entonces lo que vamos a hacer es poner Shift, después ponemos seno, ¿sí? Ven que cuando lo ponemos en la calculadora sale seno a la menos 1, ¿sí? Sin a la menos 1. No nos importa a nosotros. Lo que sabemos es que cuando queremos saber el ángulo, que es lo que nos falta, que es nuestra incógnita, tenemos que poner siempre Shift seno. Y ponemos 0,41 en este caso. Cierro paréntesis, igual. Y podemos poner después los grados, minutos y segundos para ver cuánto mide este ángulo. Este ángulo que tiene como razón trigonométrica 0,41 es de 24 grados, 12 minutos, 17,41 segundos. ¿Sí? La calculadora te lo da exactamente. Acá fíjense que puse cómo ponerlo. En mi caso no es necesario poner Shift de nuevo para hacerlo de grados, minutos y segundos, pero hay algunas calculadoras que necesitan poner Shift y grados, minutos y segundos para que aparezca, ¿sí? Eso se fija cada uno. Entonces veamos ahora, me dicen el coseno de X es igual a menos 0,514. Entonces de nuevo, Shift coseno menos 0,514, cierro paréntesis, igual, y toco la tecla de grados, minutos y segundos. Acuérdense que algunos van a tener que poner Shift, grados, minutos y segundos. Entonces el ángulo este mide 120 grados, 55 minutos, 50,29 segundos. Y el último ejemplo que tenemos es la tangente de un ángulo cualquiera es igual a 1,839. De nuevo, Shift tangente de 1,839, cierro paréntesis. Eso me da este resultado que ven acá. Si pongo grados, minutos y segundos, me dice cuánto mide el ángulo. 61 grados, 27 minutos, 49,72 segundos, ¿sí? Entonces recuerden, cuando uso la tecla Shift, solamente cuando necesito saber el ángulo, que es lo que me falta. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate que vayas donde vayas, la matemática te ve. Hasta la próxima.